En este videotutorial aprenderemos a crear una base de datos utilizando MySQL Workbench y como motor de base de datos MySQL. Lo que haremos será primero leer un enunciado en el cual se nos solicita hacer una base de datos relacional. Seguido de haber hecho el análisis de dicho enunciado, procederemos a hacer el diagrama entidad-relación en MySQL Workbench y por último crearemos esa base de datos en MySQL y haremos algunas operaciones básicas sobre la misma de lectura, escritura y eliminación. Bueno, entonces lo primero que haremos será leer nuestro enunciado que nos solicita aquí crear la base de datos y dice lo siguiente. Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene la información relativa a zoológicos existentes en el mundo, así como las especies de animales que estos albergan. De cada zoológico se conoce el nombre, ciudad y país donde se encuentran, tamaño en metros cuadrados y presupuesto anual. De cada especie de animal se almacena el nombre vulgar, nombre científico, familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, se debe guardar información sobre cada animal del zoológico, como su número de identificación, especie, sexo, fecha de nacimiento, país de origen y continente. Tomar en cuenta que un mismo animal puede pasar ciertas temporadas en un zoológico y luego ser trasladado a otro, por lo que se desea conocer la fecha de inicio de la estancia de un animal en un zoológico y la fecha de fin de estancia en el mismo. Bueno, lo primero que haremos en este enunciado será marcar las tablas que debemos de crear en la base de datos. Aquí en este caso, la primera tabla que tenemos que crear se llama zoológico y esta dice que tiene los siguientes atributos. Tiene nombre, tiene ciudad, tiene país, tiene un tamaño y tiene un presupuesto anual. Luego dice que de cada especie de animal se almacena el nombre vulgar, entonces la siguiente tabla se va a llamar especie. Y de la especie de animal dice que vamos a almacenar su nombre vulgar, su nombre científico, la familia a la que pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Luego, además, debemos de guardar información sobre cada animal. Entonces, la siguiente tabla se llama animal. Y dice que de esta los zoológicos poseen un número de identificación, una especie, un sexo, una fecha de nacimiento, un país de origen y un continente. Tomar en cuenta que al mismo tiempo un animal puede pasar ciertas temporadas en un zoológico y luego ser trasladado a otro, por lo que se desea conocer la fecha de inicio de estancia de un animal en un zoológico y la fecha de fin de estancia en el mismo. Esta parte que tenemos aquí es básicamente una tabla nueva donde vamos a asociar el animal al zoológico. ¿Por qué? Porque en un zoológico nosotros vamos a poder tener muchos animales, pero el animal va a poder estar también en muchos zoológicos, porque puede estar una temporada en un zoológico y luego irse a otro y luego cambiarse o regresar al que estaba antes. Entonces, un zoológico tiene muchos animales y un animal puede estar en muchos zoológicos. Aquí va a haber una relación de muchos a muchos y por lo tanto la vamos a tener que romper. Y de este lado vamos a dejar el inicio de estancia, la fecha de fin de estancia y esto va a pertenecer a una tabla donde vamos a relacionar al animal en un zoológico, ¿sí? Entonces, en este caso, la tabla va a ser la que represente un animal en un zoológico. Y las otras tablas que ya teníamos, que son zoológico, nombre, ciudad, país. Y pero vamos a tener las demás tablas, vamos a estar el zoológico, vamos a tener la especie, la tabla animal y por último la tabla de animal en un zoológico. Bueno, entonces, una vez hecho el análisis, lo que vamos a hacer es ir a MySQL.
aquí para utilizar esta herramienta, lo único que debemos de hacer es instalarla. Como recomendación, pues siempre recuérdense la contraseña que ustedes van a poner en su base de datos para que no se les olvide una vez tengan instalada dicha herramienta. Bueno, entonces aquí en este caso ya tenemos instalada nuestra herramienta y lo que vamos a hacer es crear un nuevo modelo porque vamos a partir primero del modelo relacional. Vamos a darle aquí donde dice agregar diagrama y aquí vamos a crear nuestro modelo de base de datos. ¿Qué vamos a poner en este modelo? Bueno, en este modelo vamos a ir poniendo las tablas que teníamos en nuestro enunciado. Si nos damos cuenta, aquí de este lado tenemos las tablas marcadas. Vamos a volverlas a marcar. Veamos, aquí teníamos la tabla de especie. Aquí tenemos la tabla de animal. Y aquí tenemos la tabla de zoológico. Con esto tenemos las tablas que tenemos que crear: zoológico, especie, animal y animal en un zoológico. Muy bien. Entonces vamos a regresar a nuestro diagrama y vamos a crear estas tablas. Para crear una tabla vamos a seleccionar aquí que vamos a tener una tabla. Vamos a poner aquí la tabla. A esta primer tabla le voy a dar doble clic y aquí voy a poner la primer tabla que vamos a crear que se llama zoológico. Bueno, entonces de este lado vamos a empezar a llenar nuestros campos. Primero, aquí ya el mismo IDE, una vez dando clic acá, nos sugiere que el primer campo se llame ID zoológico y le vamos a decir que sí y que esta sea la llave primaria. Esta PK que está aquí significa primary key. Todas las tablas de una base de datos deben de tener llave primaria y por lo tanto aquí vamos a dejar como PK el ID del zoológico. Ese ID del zoológico no nos lo decía el enunciado. Si nos damos cuenta, aquí en ningún momento nos pide que el zoológico tenga un ID, solo nos dice que tiene un nombre, una ciudad, un país, un tamaño y un presupuesto. Pero necesitamos de alguna manera identificar el zoológico y no podemos identificarlo solo por el nombre. ¿Por qué? Porque puedan haber zoológicos que se llamen igual, aunque estén en lugares diferentes. Y para evitar el uso de llaves primarias compuestas, lo que vamos a hacer es dejarlo como un ID, ¿sí? Una identificación que va a servir en nuestra base de datos. Entonces, lo siguiente que haremos será continuar con el diagrama. Dice que aquí de este lado al zoológico le tenemos que agregar un nombre. Le tenemos que agregar, vamos a ver, una ciudad, un país y un tamaño. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí una ciudad, un país y un tamaño. Aquí en este caso, para evitar el uso de la letra ñ, cambiemos esto por la palabra extensión, ¿sí? Bueno, y igual extensión llevaría tilde, igual que país. Vamos a dejar esto sin tilde para evitar problemas después en la programación. Recomendable que no usen signos o símbolos de ese tipo cuando estén declarando ya sea variables o nombres de base de datos, porque pueden tener problema a futuro con las tildes o la letra ñ. Recuérdense que todas estas herramientas son desarrolladas para trabajar bajo el sistema o bajo un idioma inglés, ¿sí? Incluso muchos recomiendan hacer las bases de datos en inglés para dejar el código más limpio. Bueno, entonces aquí de este lado tenemos los atributos y vamos a ver si está bien el tipo de dato. Dice que el nombre va a ser un varchar de tamaño 45, eso quiere decir que la extensión del nombre que vamos a guardar no puede sobrepasar los 45 caracteres, digamos que está bien. La ciudad igual solo va a tener 45 caracteres, país 45 y la extensión dice que está en metros cuadrados. Este no va a ser un varchar,
sino lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar de tipo, podemos dejarle de tipo double, ¿sí? Porque va a ser con punto decimal, entonces aquí le ponemos que sea de tipo double. Lo siguiente que podemos hacer aquí es verificar si tenemos marcadas todas todos los chequecitos que están aquí, qué significan o cuáles son los principales que ustedes deben de saber. Primero, esto que dice aquí, que P es PK, significa primary key, significa que va a ser la llave primaria. El siguiente que está acá significa not null, significa que el valor no puede ser nulo o no puede estar vacío en la base de datos. Luego sigue el UK, que significa que es un índice único, o sea que aunque no sea llave primaria, porque las llaves primarias no se pueden repetir, si yo marco esto como código único, por ejemplo, si lo marcara en el nombre, significa que solo puede ser el nombre almacenado una vez. Si yo trato de ingresar un nombre repetido, me va a dar error al insertar el valor. Luego aquí tenemos el cheque de binary, significa que si el registro de base de datos va a guardar un valor binario, puede ser un archivo. Luego aquí UN significa que va a ser un tipo de dato que no va a estar tipificado, ¿sí? O sea que ustedes quieren guardar un tipo de dato que no está tipificado dentro de los que ya contiene el motor de base de datos. Luego aquí tenemos, si queremos poner el valor a 0, si el valor es numérico, o sea que por default no lo ponga a 0. Luego aquí tenemos el autoincrementable. Este lo vamos a marcar principalmente para las llaves primarias. Significa que el motor de base de datos nos va a generar un ID autoincrementable cada vez que insertemos un valor. Y el último es que si esta va a ser una columna generada, ¿sí? Quiere decir que vamos a ingresar nosotros una expresión que nos genere el número que querramos insertar, ya sea a través de alguna función que estemos creando o una instrucción que le demos directamente al motor. Entonces, las principales van a ser el autoincrementable, el not null y la primary key, ¿sí? Vamos a ver si alguno de estos, por ejemplo, el nombre, ya sabemos que no puede estar nulo. Podríamos dejar la ciudad, el país, la extensión como nula, pero el nombre por lo menos tiene que estar para que podamos crear el zoológico. Esto ya es un análisis que ustedes pueden hacer. Y si se dan cuenta, cada vez que se marca aquí como not null, aquí de este lado, el color de este cuadradito va a cambiar. Si lo quitamos, se pone blanco. Si lo ponemos, se va a poner relleno, ¿sí? Bueno, entonces, continuando, ya tenemos creada nuestra primer tabla. Ahora vamos a proceder a ver nuestra siguiente tabla. Dice que la siguiente tabla se llama especie y la especie va a almacenar un nombre vulgar, un nombre científico, una familia y si está en peligro de extinción o no. Entonces, vamos a regresar aquí y vamos a poner nuevamente una nueva tabla. Vamos a seleccionar aquí la tabla y la vamos a poner. Esta va a ser nuestra tabla especie. Bueno, como se dan cuenta, una vez dándole doble clic aquí nos genera el ID especie, lo vamos a dejar como primary key, que sea no nulo y autoincrementable. Bueno, para la especie nos decía que tenemos que almacenar el nombre vulgar, nombre científico, familia y peligro de extinción. Vamos a poner aquí nombre vulgar, nombre científico, familia y si está en peligro o no. Bueno, una de las cosas importantes aquí, si se dan cuenta, yo estoy poniendo nombre guión bajo vulgar. No dejen nombres de
campos con espacios. Si ustedes dejan nombres de campos con espacios, no les digo que el motor de base de datos no se los va a permitir, pero de igual manera, como sucede con las tildes o la letra ñ, pueden tener problemas, ¿sí? Entonces es mejor que siempre dejen el campo, ya sea con un guión bajo, o también pueden utilizar Campbell Case, como está escrito arriba, el ID especie, pueden escribir nombre y la primera mayúscula aquí, y aquí igual, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo así también, con la primera minúscula y la siguiente mayúscula, lo pueden hacer así, o lo pueden dejar con guión bajo, pero no dejen espacios entre los valores que vayan a ingresar de nombres en la base de datos. Bueno, en la siguiente tabla bueno, aquí únicamente vamos a ver qué cosas vamos a dejar como no nulas y qué cosas vamos a dejar como nulas. Vamos a ver. El nombre vulgar vamos a dejarlo como no nulo, que sea obligatorio, igual que el nombre científico. La familia, el peligro de extinción, dejémoslo opcional, y el peligro de extinción no va a ser un varchar, porque solo va a decir si está en peligro, pues va a ser que sí, y si no, va a ser que no. Entonces podemos dejarlo aquí, ya sea, algunos lo pueden dejar como un char para guardar S sí o N no, podemos dejarlo como un bit, sí, también, o podemos dejarlo como un booleano. En este caso voy a dejarlo como un booleano. Aquí. Aquí boolean. Aquí a veces se agregan filas que uno no quiere, como me acaba de pasar a mí aquí. Le di enter y me generó una. Para eliminarla solo le voy a dar clic derecho, delete select, ¿sí? Y de esta manera se va a eliminar, y como se dan cuenta aquí ya me sale nuevamente bien mi modelo de base de datos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ver el siguiente campo, que me corresponde a la tabla de animal, ¿sí? Y animal dice que va a guardar identificación, especie, sexo, fecha de nacimiento, país y continente. Entonces, vamos a agregar una nueva tabla. Nuevamente selecciono aquí. Y voy a crear la tabla animal. Bueno, aquí nuevamente vamos a ponerle aquí doble clic, me va a generar ID animal, le voy a decir que sí, que sea primary key y que sea autoincrementable. Lo siguiente va a ser que va a tener un nombre. Un nombre. Aquí está la identificación, que es el ID animal. Dice que tiene especie, sexo, fecha de nacimiento, país y continente. Bueno. Entonces, dice que tiene especie. El problema es que aquí no tiene nombre, sino va a tener especie. Bueno, vamos a dejarle el nombre porque obviamente un animal tiene que tener nombre. Y vamos a poner aquí el especie. La especie va a hacer referencia a la especie que tenemos de este lado, ¿sí? Los animales van a tener una especie, es decir, un animal tiene una especie, pero una especie tiene muchos animales, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer una relación de uno a muchos. Vamos a mejor utilizar el IDE, vamos a eliminar esta. Y vamos a dejarlo ahorita únicamente, la especie la vamos a agregar después. Y vamos a poner acá de este lado, dice, tiene una identificación, dice tiene sexo, fecha de nacimiento, país y continente. Entonces vamos a agregar sexo. ¿Qué pasa con el sexo? Pues el sexo normalmente se deja como un char. Vamos a... Puede ser M de masculino, F de femenino. Entonces vamos a buscar aquí el char.
Podemos marcarlo como varchar 1 o podemos marcarlo como nchar. Entonces vamos a poner varchar de tamaño 1. Lo siguiente que vamos a hacer es poner fecha, nacimiento. Esta va a ser de tipo date. Aquí tenemos las de tipo date, tenemos date, datetime, time, timestamp y year. Esto nos dice de qué tamaño queremos que sea el campo. Tamaño date nos va a guardar pues el formato estándar. Datetime guarda la fecha y el año. Time guarda la hora. Timestamp guarda fecha y hora también. Y year pues va a guardar el año únicamente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar date. Y además de esto, nos solicitan que tenga país y continente. Entonces vamos a poner aquí país y continente. ¿Qué pasa con esto de país y continente? Bueno, país y continente normalmente debería ser tablas aparte si quisiéramos normalizar nuestro modelo, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a dejarlo como campos porque es nuestro primer modelo de base de datos que estamos elaborando. ¿Qué valores no vamos a dejar nulos? Bueno, no vamos a dejar nulo el nombre, sexo, fecha de nacimiento, puede ser que se sepa o no se sepa. País y continente lo podemos dejar igual nulo. Esto ya es criterio del que esté desarrollando la base de datos. En el enunciado no decía nada del nombre, no está malo que lo pongamos porque sabemos que un animal va a tener un nombre, entonces es mejor que lo pongamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de haber creado esta tabla? Pues tenemos una relación de que un animal tiene una especie y una especie tiene muchos animales. Entonces hay una relación de 1 a muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar aquí de este lado. Voy a cerrar aquí. Y vamos a poner una relación de 1 a muchos, que va a ser obligatoria. Aquí tenemos las relaciones, esta es de 1 a 1, que no es aconsejable en una base de datos dejarlo. Tenemos una relación de 1 a muchos, opcional, por eso es que está punteada, significa que no es obligatoria. Una relación de 1 a 1 obligatoria, una relación de 1 a muchos obligatoria, que es la que vamos a trabajar aquí. Entonces voy a seleccionar aquí una especie, tiene muchos animales, perdón, es al revés. Vamos a poner aquí, di control Z, ¿sí? Una especie, entonces voy a poner aquí, selecciono esta y le doy clic aquí. Un animal o muchos animales, una especie, ¿sí? Y si se dan cuenta, me deja aquí la relación y automáticamente me agregó el campo especie, ID especie y me lo dejó del mismo valor que el ID, ¿sí? Y me la dejó obligatoria. De esta manera yo ya hice mi relación de 1 a muchos. Esto me va a agregar una llave foránea, ¿sí? Si ahorita me voy a la descripción de la tabla, vamos a ver que ya el campo ya existe aquí. Y lo único que me lo dejó como primary key. Yo no quiero que sea parte de la llave primaria, entonces voy a quitar esta parte. Bueno. El campo aquí se va a llamar especie, ID especie. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear la última tabla, que en este caso se llama el animal en un zoológico, o sea, es la asignación de un animal a un zoológico. Era lo que yo les decía. Un animal va a estar en muchos zoológicos y un zoológico tiene muchos animales. Esto crea una relación de muchos a muchos y la tenemos que romper con una tabla intermedia, que es donde nosotros vamos a asignar el animal al zoológico. Entonces voy a ponerle a este animal _ zoológico. Aquí vamos a dejarle un ID igual. Algunas personas dejan como llave compuesta el
el ID del zoológico y el ID del animal. Yo personalmente siempre recomiendo que se eviten las llaves compuestas cuando ustedes estén haciendo un modelo de base de datos. Es mejor que siempre dejen autoincrementables y si necesitan hacer alguna validación la hagan a nivel de la lógica de la aplicación. Bueno, entonces dice que aquí lo que van a tener es el ID del zoológico y el ID del animal. Y además de eso, lo que debemos hacer es poner una fecha de estancia y una fecha de inicio de estancia y una fecha de fin de estancia. Bueno, entonces para poner las fechas de inicio y fin de estancia, vamos a agregar aquí inicio, estancia. Vamos a dejarla como date. Aquí está. Vamos a decir que no es nula. Y fin estancia. Vamos a dejarla también como date. Y también no nula. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar aquí de este lado y vamos a agregar nuestras relaciones. Ahora voy a agregar la punteada, creo que es mejor. Un zoológico o un animal zoológico va a tener aquí muchos animales. Y aquí, si se dan cuenta, de una vez me pegó el 1 de aquí, ¿sí? Aquí está la relación, aquí me pegó el ID del animal. Y ahora, de este lado igual, doy clic aquí y luego aquí. Y me agrega el ID del zoológico. Y entonces aquí ya tengo mi relación hecha de muchos a muchos, ¿sí? Un zoológico va a tener muchos animales y un animal puede estar en muchos zoológicos. Si nos damos cuenta, también aquí de este lado tenemos bien nuestra relación y esto sería el diagrama que nos solicitan en el enunciado. Vamos a dejar la primera parte del tutorial hasta aquí y en la siguiente parte vamos a crear la base de datos y a hacer las operaciones en la misma de poder agregar, modificar e insertar registros, ¿sí? Bueno, continuamos en la segunda parte del tutorial.